Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, esperamos que se encuentren bien. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta reflexión que tenemos para este día. Padre Santo, te pido que nos guíes siempre a aprender tu palabra y aplicarla. Guíanos, Señor. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy tenemos una reflexión sobre una situación que hay muchos que la desconocen o hay muchos que no quieren recordarla, sabiéndola. Y entonces nosotros tenemos que insistir sobre esas cosas que normalmente nuestra carne busca de olvidar, pero tenemos que recordarla, porque la palabra de Dios debe ser leída, estudiada, memorizada y anunciada a otros. Y para terminar este círculo, aplicarla. ¿Es cierto? Tenemos todos esos pasos. Bueno, nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado, lo hemos escuchado tantísimas veces, que es el pecado. Sabemos que Dios perdona los pecados, pero tiene una condición. Es así. Esto tiene una condición. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Porque el Señor no me va a perdonar si yo no me arrepiento y doy un giro de 180 grados. Significa, y yo estoy yendo hacia un lado y cuando yo he comprendido que estoy andando en una dirección que Dios no quiere, porque estoy andando en pecado, debo girar 180 grados, o sea, ir en dirección contraria, porque el pecado te lleva exactamente en la dirección contraria a Dios. Eso, vos vas por un camino y decís, no, este camino no me gusta tanto, me voy a desviar un poquito. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es comprender que estoy andando por un camino que Dios no quiere y giro totalmente 180 grados, o sea, voy en dirección contraria. Si no voy en dirección contraria al pecado, no es arrepentimiento. Entonces, condición para ser perdonado, arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De lo que sé que estoy haciendo mal. O sea, ¿cómo lo sé que estoy haciendo mal? Bueno, el Señor es misericordioso, entonces tú estás haciendo una cosa que no sabes que estás mal. No sabes, no conoces una situación. Pero el Señor grabó en nuestros corazones, y eso lo podemos ver en toda la raza humana de distintas etnias, que las personas tienen una conciencia, y en esa conciencia están grabadas las cosas que el Señor grabó allí para que nosotros comprendamos que eso está mal. Es así, la Biblia lo dice eso. Entonces, cuando yo comprendo que una cosa está mal, la dejo de hacer. Camino 180 grados contrario, totalmente opuesto. Ahora, en tanto yo no lo sé, no soy pecador, pero yo no puedo decir yo no lo sabía. No, del momento que lo sé, automáticamente sé que estoy mal y debo corregirlo. Hay tantos para hablar de esto, ¿no es cierto? El juicio de Dios al final para toda esta gente, personas en el mundo que vivieron, que no conocieron a Cristo, el juicio final para todas esas personas va a ser sobre lo que está en su conciencia. Así que, evidentemente, el juicio de Dios es justo y perfecto.
Así que de alguna manera todas las personas sabemos cuando estamos haciendo algo que no corresponde. Ahora, más todavía, si tengo la Biblia, y acá la Biblia me dice que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, sobre la base de lo que yo sé, honestamente, debo, si estoy sabiendo que estoy andando mal, debo corregir ese camino y empezar a caminar 180 grados, opuesto. O sea, debo, porque si el pecado me lleva hacia un lado, Dios quiere que yo vaya totalmente en contra de donde me lleva el pecado. ¿Estamos entendidos? Entonces, condición para ser perdonados, arrepentirse. ¿Estamos? Tenemos algunos versículos, ¿no es cierto?, que ustedes los puedan leer después. El más conocido es Isaías 1:8, donde el Señor es potente, totalmente potente, y a su pueblo, Israel, le dice esto, en 1:18 de Isaías. Dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. En el capítulo 1 de Isaías, ahí está escrito cuando el Señor, Isaías, revela la voluntad de Dios a su pueblo y le está diciendo cómo se deben comportar. Y después de eso, habiendo corregido, o sea, habiéndose arrepentido de eso, le dice, después venid. Primero arrepentíos de todo lo que están haciendo. Y después venid a mí y yo los limpiaré. Totalmente, los lavaré totalmente. Quiere decir que Dios tiene el poder para hacerlo. Esto al pueblo de Israel. Ahora, veamos a nosotros. Veamos el Nuevo Testamento, a nosotros. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Evidentemente, vino para purificarnos por medio de su sacrificio. Ahora, fíjense en que dice, es muy interesante esto, ¿no? Acá tenemos en varios versículos el plan total que el Señor llevó a cabo. Esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 24, y está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, y en el capítulo 24, versículo 46. Y así le dijo, así está escrito, dijo Jesús, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Está diciendo a los discípulos. ¿Cuál era el plan del Señor? Que Jesucristo debía morir, resucitar y luego se debía predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿A qué vino Cristo? A perdonar pecado. ¿A quién? A todos aquellos que somos pecadores. Y a todos aquellos que se arrepientan, sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Por el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, aleluya, todos los pecados, si yo me arrepiento, son perdonados. ¿O no? Y allí se presenta una dificultad, pero la vamos a resolver. Entonces, podemos ir, ¿no es cierto?, al libro de Mateo. Y vamos a leer algunos versículos de un hecho que le sucedió a Jesús y luego Jesús explica.
Esto es en el capítulo 12, recuerden, capítulo 12, en el versículo 22 en adelante. Hay un pecado que no puede ser perdonado. Todos los pecados son perdonados. Si tú te arrepientes y vas al Señor, confiesas tus pecados, Él te perdona. Pero hay uno que no va a ser perdonado nunca. Fíjense, vamos a leer algunos versículos de Mateo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 22. Dice así: entonces le fue llevado a él, o sea a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Un súper milagro de Jesús. ¿Y qué decían los fariseos? Fíjense en lo que decía. La gente estaba atónita y decía: ¿será aquel, el hijo de David? O sea, ¿será el Mesías? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué decían? Que Jesús echaba a los demonios hacia afuera usando el poder de Satanás. ¿Y esto cómo se llama? Esta es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús a todo esto? Dijo así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Acá estamos en la situación que habíamos visto, ¿no es cierto? Toda blasfemia, todo pecado será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La blasfemia, el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjense en que la aclaración que dice Jesús acá, dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, aunque si el hombre insulta a Jesús, guarda, es terrible esto, ¿no? Dice, contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El pecado que no tiene perdón. Y acá se presenta un problema, porque yo pienso, ¿habré pecado más alguna vez contra el Espíritu Santo? Porque no tendré perdón. Sin embargo, leyendo este paso bíblico, interpretamos perfectamente que la blasfemia del Espíritu Santo es decir que el Señor Jesucristo hizo su obra con el poder de Satanás. Yo nunca lo dije, ni lo pensé, y esperemos que ustedes tampoco. Aparte, si ustedes son creyentes en Cristo, ya fueron perdonados. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros veíamos esos milagros que decían algunas personas que habían hecho? ¿Cuántas veces dijimos, estos están haciendo milagros con el poder de Satanás? ¿Lo dijimos así o no? Hay que tener cuidado. Yo sé que a veces se piensan estas cosas, pero tenemos que reflexionar y decir, Señor, hazme ver si yo tengo algún pecado no confesado, porque pecado tenemos todo, pero hazme ver si tenemos un pecado todavía no confesado. Ayúdame a recordarlo, para confesarlo, para ir corriendo y confesártelo. Y decís que Jesús hizo toda la obra de Él sobre esta tierra por medio del Espíritu Santo. Todos los milagros que Él hizo, todo lo que Él hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y lo declaramos así. No es que lo declaro yo, lo declara Él, el Señor Jesucristo. Bueno,
Estimados amigos, amigas, hermano, hermana en Cristo, espero que tengan una linda semana, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.